Enfermedad de Addison. Si esta es una enfermedad que prácticamente podemos considerar como una insuficiencia córtico-suprarrenal primaria. Enfermedad de Cushing era el aumento de la función córtico-suprarrenal, específicamente de la elevación de cortisol. Pero esta es todo lo contrario. Hay una insuficiencia córtico-suprarrenal primaria. ¿Qué es? Bueno, la enfermedad de Addison es un proceso lento y además progresivo, donde había una oferta insuficiente de hormonas córtico-suprarrenales para mantener las demandas periféricas. Quiere decir, glándula suprarrenal no funciona, ¿ok? Está funcionando de forma deficiente o no funciona prácticamente. Bien, ahora necesitamos entender que glándula suprarrenal tiene pues muchas funciones. Ya se los expliqué, tiene 3 zonas, en cada una de ellas se excretan distintas hormonas, distintas sustancias, en donde hay mineralcorticoides, glucocorticoides y corticoesteroides. ¿Ok? Entonces, los signos y síntomas son ampliamente variados. Dentro de ellas, entonces, tenemos la disminución de glucocorticoides porque no funciona. ¿Cómo se manifiesta? Melanocito, por la deficiencia de un feedback de hiperpigmentación de la piel y mucosa. Cuando tenemos una disminución del cortisol, hay una disminución de la gluconeogénesis. ¿Ok? Hay hipoglucemia, hay astenia, fatigabilidad, hiporexia, ingesta de sal, hipodipsia, náuseas, dolor abdominal, hipomotilidad y estreñimiento. Cuando tenemos un déficit de mineralcorticoides, hay un aumento de la renina y angiotensina 2. ¿Ok? Acuérdense de ese bendito sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, se activa para cubrir las necesidades de aldosterona. ¿Qué tenemos si esto no funciona? O porque obviamente no se está liberando mineralcorticoides. Tenemos hipotensión por hipovolemia. Puede haber síncope cardíaco, taquicardia, palpitaciones, vértigo, avidez por la sal. Cuando hay déficit de andrógenos, entonces hay una pérdida del vello axilar y pubiano, caída de cabello, oligomenorrea y disminución de la libido. ¿Va? Aquí es muy complejo la enfermedad de Addison porque recuerden que libera muchas, les repito, mineralcorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Entonces los síntomas van a ser variados y van a verse el reflejo de la disminución de cada uno de estos. Ok, en cuanto a la epidemiología, existen casos de 0.83 por cada 100.000 casos, o sea, es menos de 1 por cada 100.000. La edad en la que aparecen prácticamente pueden ser desde los 30 hasta los 80 años. Ok, y para variar es de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres. Ok, causas, etiología. Primero es que puede existir una destrucción bilateral de la corteza suprarrenal. Si ustedes se acuerdan, esta es una corteza de la glándula suprarrenal y ya se los había enseñado en el video anterior, pero recuerden que tiene 3 zonas: glomerular, fascicular y reticular. Glomerular, fascicular, glomerular es la amarilla, fascicular es esta como rosadita y reticular es esta, ¿va? Entonces, dentro de la liberación de cada uno, recuerden que en la zona fascicular se libera el cortisol, ¿ok? En zona glomerular la aldosterona, que es precisamente lo que les platicaba, y la reticular dihidroepidestrosterona. Entonces, como falla la corteza, falla la liberación de todas estas. Entonces, si existía la destrucción bilateral de esta corteza suprarrenal,
es que te daba una enfermedad de Addison. La corteza entonces posee una reserva funcional, ¿ok? Por eso la sintomatología no comienza hasta que se pierde el 90% del tejido. ¿Qué es esto? Que al principio, cuando esta enfermedad inicia, pues no va a haber síntomas, porque su producción de todas estas hormonas va a existir. Pero cuando todo, de la imagen que yo les enseñé, cuando el 90% ya se destruyó, entonces es cuando presentan los síntomas, ¿ok? El 70% de los casos de una enfermedad de Addison es idiopático. Ya saben, el idiopático significa que no hay una etiología clara. Entonces, dentro de lo idiopático, tenemos dos orígenes. Una insuficiencia suprarrenal primaria, que es precisamente la enfermedad de Addison, o una insuficiencia suprarrenal secundaria. Cuando hablamos de una enfermedad de Addison, tenemos, por ejemplo, adrenalitis autoinmune, adrenalitis tuberculosa, infecciones por meningococo, micosis, SIDA, hemorragias, neoplasias, depósitos de hemocromatosis y amiloidosis, algunas iatrogenias y un origen genético o congénito. Dentro de una insuficiencia suprarrenal secundaria tenemos una supresión farmacológica tras altas dosis de corticoides. Si se dan cuenta, cuando es secundario tiene el mismo o casi el mismo origen que una enfermedad de Cushing, ¿ok? Y que por otro lado tuviera una lesión en hipófisis. Tenemos un origen autoinmune también. Existen anticuerpos que se activan y atacan a proteínas de las células de la glándula endocrina, ¿ok? En este caso de la glándula suprarrenal, provocando una insuficiencia hormonal secundaria. ¿Qué sucede en la patogenia? Existe una pérdida de grosor homogénea y bilateral de la corteza hasta quedar reducida. Queda prácticamente una lámina fibrosa con infiltración linfocitaria capsular y la médula no está afectada. Les muestro la imagen de lo que les acabo de decir, que es la patogenia. Toda esta región llamada corteza de la glándula, todo esto de afuera, es la corteza. Entonces, ¿qué ocurre? Existe una inflamación, ¿ok? Las células del cuerpo empiezan a atacar esta región de la corteza. Bien, entonces las células empiezan a inflamar toda esta región y al mismo tiempo empiezan a destruir el tejido, ¿ok? Y en lugar de tener este espacio de la corteza, va a quedar como una lámina muy pequeñita alrededor de la médula. Médula todo lo de adentro, corteza todo lo que recubre a la médula. ¿Ok? Entonces queda muy delgadito y médula queda intacta. Entonces, pues eso es lo que ocurría, ¿ok? Entonces hay una pérdida de grosor. Homogénea significa que todo el grosor se va a ir, digamos que, supongan ustedes que es una superficie a la que la vas lijando y toda la superficie se va a ir haciendo mucho más y más delgada, ¿ok? Entonces, por último, el diagnóstico, o bueno, penúltimo, vamos a pedir laboratorios en donde pues pedimos una CH para encontrar datos de anemia y vamos a encontrar también datos de eosinofilia, ¿ok? También si nosotros pedimos una cifra de cortisol, pues nos podremos dar cuenta que como glándula suprarrenal está fallando, va a haber hipocortisolismo, ¿ok? Secundario a ello, hipoglucemia. Quiere decir que en una química sanguínea pues podemos encontrar una glucosa baja. Hipoaldosteronismo. Y recuerden que la aldosterona funciona eliminando el sodio y el agua y retiene potasio. Por lo tanto, pues la clínica del paciente estará relacionado directamente con eso. Si nosotros pedimos un perfil hormonal,
la ACTH va a estar aumentada. ¿Cuánto es aumentado? Va a ser mayor de 50 picogramos sobre mililitro. Y repito, el cortisol va a estar disminuido, menor a 5 miligramos sobre decilitro. También existe un test de estimulación con ACTH. ¿Okay? Pues prácticamente se le coloca ACTH y se le analiza la función, que recuerden que va a estar elevada. Diagnóstico, también se necesita hacer un diagnóstico inmunológico, por lo mismo de que una de las causas va a ser la presencia de anticuerpos. Tratamiento. No tengo hormonas, ¿qué hay que poner? Hormonas. Tratamiento, sustitución hormonal de los glucocorticoides y mineralcorticoides. Por ejemplo, hidrocortisona con cortisol, donde hidrocortisona se le pone de 20 a 25 miligramos al día, ¿ok? Y cortisona de 25 a 35 miligramos al día. De esta dosis se le va a poner 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde. Bien, niños, les enseño esta imagen en donde nos muestra el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Hipotálamo, entonces sabemos que va a liberar CRH, la cual tiene como receptor la glándula de hipófisis. ¿Ok? Hipófisis libera ACTH, la cual trabaja en la glándula suprarrenal, y glándula suprarrenal pues ya saben, ¿no? Glucocorticoides, mineralcorticoides, corticosteroides. Entonces, en el momento en que estas cifras se ven elevadas, hay un feedback, hipotálamo ya no libera CRH e hipófisis ya no libera ACTH. Pero en este caso, cortisol y todas las demás van a estar disminuidas, porque recuerden que hay una hipofunción de la glándula suprarrenal. Por lo tanto, ¿qué necesita hacer? Necesito avisarle a ACTH, hipófisis directamente, y luego hipotálamo que no tengo cortisol. ¿Qué van a hacer ellos en compensación? Liberar mucho CRH y liberar mucha ACTH. ¿Por qué? Porque ellos creen que liberándola más van a poder hacer que la glándula suprarrenal libere sus hormonas. ¿Ok? Por eso se va a encontrar elevada ACTH. Recuerden nada más que CRH es la hormona liberadora de corticotropinas. ¿Ok? Y ACTH es la hormona adenocorticotrópica. Y hasta aquí terminamos esta clase.